Porque quiera que no, acá la atención es más difícil, ¿verdad? Y estamos más propensos a distraer, sobre todo ahora con el celular, ¿verdad? Entonces, acá es prohibido estar haciendo llamadas o estar trabajando ahí cualquier asunto con el celular. Porque ustedes no acá, porque vienen y tienen el interés de llevar a cabo su negocio y ganarlo bien. Y está fácil, porque necesitamos eso, cumplir y asistir, poner atención, porque esto es más el beneficio mío o de usted. Recordarle que 20 minutos y cerramos la puerta. Si alguien se retira, a veces yo entiendo que ya a veces uno con el tiempo se cansa de estar recibiendo un gusto, pero si se sale, yo generalmente ya cuando faltan 10 minutos, pues voy viendo que terminen. No es como una regla estricta, porque si miro yo que me falta tiempo, este contenido es grande. Y yo le requiero, yo si no quisiera que usted vaya a decir, ese cantidad no le tengo nada. Yo sí no quiero que pase eso, más quiero que usted diga, yo nunca puse atención, tenía razón el licenciado, ve y ahora voy a hacer con eso. Más quisiera que no pasara que no se van a hacer que yo no lo entiendo. Bueno, estamos como en la repetición de la constancia y de la mentira bien del conocimiento. Porque solo repitiendo y repitiendo vamos nosotros a que los temas que vamos viendo se los vayan grabando en la mente. Si no al 100%, pero sí vamos a tener un dominio bastante importante, tanto como para tener mentalizado cómo es la estructura de la demanda, cómo delimitar la demanda de cualquier clase en nuestros foros, en nuestro medio. La computadora le va a decir, pero es lo de los fundamentos legales va a ser lo más importante. Entonces ya veíamos que la demanda contiene estos dos puntos. Y hablábamos para reiterar que la parte introductoria va en concordancia con lo que establece el artículo 61 del Código Civil Mercantil. Que lo que indica nombre, después, no es una posición o tribunal, que se dirija a la demanda. Eso es un asunto de jurisdicción y competencia. Para irnos adecuando e iniciando ya a una clase de demanda, vamos a pensar en una demanda de aplicación de globalidad y la demás que hemos oído hablar. Hay un cambio que es necesario, no porque este que nos dio el año pasado, también, y ustedes le daban un cambio más largo que es el nuevo que lo tiene y entonces no vamos a poder presentar hoy aquí en la de todas maneras nosotros avanzamos cuando llegamos
Digo eso pues por nuestra esta actividad, creo que el siguiente es como yo creo que se está haciendo ahí, no es nada fijo. Entonces aprovechemos cada clase. Entonces, pues, continuar si estamos hablando de una pensión alimenticia, estamos ante un juez de primera instancia de familia o puede ser un juez de paz, porque ahora hay juzgados de paz con competencia de familia. Y los jueces de paz ya nos conocen, los hablábamos compañeros ahí del acuerdo de la partida hasta el que sale para los jueces de paz. Entonces tenemos que tomar en cuenta la cuantía, el lugar que se decide que estoy, el reclamo, ¿verdad? Que es familia, es decir, la materia, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que tenemos que saber para saber en qué lugar debemos de conocer la ley. La comparecencia, como nos ubicamos en una demanda de fijación de pensión alimenticia, es generalmente nosotros sabemos de que quienes acuden a este tipo de procesos son más las madres, ¿verdad? Y andan viendo que el padre de los hijos, su esposo, no le proporciona pensión alimenticia. Entonces, los datos de la señora, claramente el artículo, nombre, edad, estado civil, profesión como juicio, domicilio, ¿verdad? Y el 61 de procesal civil. Vaya usted viendo ahí va a ver si hay una ¿verdad? Dentro de esa institución, el 61, esta parte de la comparecencia, también tenemos que considerar algo que no es usted tiene que indicar ahí. Si son casados, ¿cómo tiene que considerar ahí? ¿Comparece o actúa? Actúa en nombre propio. Tiene dos hijos y en representación también dos hijos menores de edad. Cuando usted dice ahí en la demanda en nombre propio, es porque está pidiendo pensión alimenticia, porque la señora es casada. Porque si no es casada y pone en nombre propio, ella no puede pedir pensión. Ella, cuando es solo por los hijos, porque fueron solo unidos, solo va a indicar que actúa en representación de sus hijos menores de edad, ¿verdad? Sí me explico. En nombre propio, si ella quiere alimentos, y en representación de sus hijos. O si hubiera un incapacitado que ya es mayor de edad, pero eso va a costar ya dentro de otro de los puntos que puede ser inducido, se lo puede ir relacionando. Bueno, entonces, comparece y actúa también con el apoyo de su abogado director, consigna el nombre, señalando el lugar para recibir notificaciones, el canciller electrónico. Luego, puede consignar también la dirección de la residencia y toda la dirección, y puede agregar también un número de teléfono. Y entonces, comparece a como en la vía del juicio oral, de beneficio oral de fijación de pensión alimenticia.
no trate de copiar así como que va conmigo puntualmente. Más que todo yo le pido que escuche, porque acá lo que yo voy a hacer, tenemos entendido que el próximo sábado yo les voy a presentar la demanda y la vamos bien, la vamos a presentar. No vamos a leerla, porque eso no es adecuado. Solo ahí les digo, mire esta cosa, ustedes van leyendo, ustedes van preguntando. Cuando terminamos la clase, ya la compañera auxiliar, yo ya le aquí, como yo tengo aquí en la computadora, le digo, ahora mándenle la demanda a todos, ahí con el sistema, para que ya todos tengan la demanda de aplicación de gestión. Como usted ya la tiene ahí, pues usted, si quiere, ya usted comprando sus hojas estas de papel español que no tengan ninguna clase de sello, usted puede comenzar, si quiere, a elaborar su primera demanda, que sería la declaración de pensión alimentaria. Y esa hojas la va a elaborar a mano, cumpliendo con todos esos requisitos. Y usted la va a ir guardando un poco. Y así las que van a cumpliendo. Para septiembre, mediano o final, ya usted va a tener su prontuario con las 35 a 40 demandas de las que vamos surgiendo. Y llega el momento en que usted va a presentar su prontuario y ya va a sacar esa valoración, 25 puntos que vayan por mínimo. Porque, mire, uno con la práctica acá no mira si las demandas van bien. Yo quiero que la presento en el prontuario. Y lo paso de 10 en 10 y ya tengo ahí. Entonces, mire, me dijo una compañera, usted me puso, no me dio los 25 puntos, y yo presenté las 35 demás. Y mire, usted presentó 30, y así le dio una punto. Haga que se lo va a pensar. En ese punto, no tenía la demanda de cabeza, no todas, demandas que tienen, digo, una serie de errores. Le digo, mire, no es de ti, mire esto, esa demanda, que vaya a circular, a aplicar, usted la paga. Seguimos revisando, lo seguimos revisando, pero no es porque no nos quiera presentar. No, tratamos de que estos apartados, este primer elemento que tenga todos esos apartados. Ya uno mira ahí el contenido, cómo expresó. A veces está diciendo demandas que es por una vía y son por otra. O está hablando de unas cosas que nada que ver. Es increíble, ¿verdad? Entonces, ya usted con esa demanda en su casa y elabora su primera demanda. Ya usted la tiene ahí y las va juntando todas para ese momento. Entonces ya indicó que demandó al señor Fulano de Tal en la vía de juicio oral, ¿verdad? Demanda de fijación de pensión alimentaria en contra del señor, quien puede ser notificado y al puede ser. Tiene que indicar ahí si es su residencia o si no es su residencia. Ve ahí el 61 que nos dice sobre que hay que notificar, y creo que es con los 4 relacionado Artículo 61 del 5. Nombres, apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Si se le ignorara la residencia, se va a constar. ¿Y qué es eso de que si ignorar la residencia se va a constar?
Así como los compañeros ustedes indican que después el certificado es su residencia, que es en tal lugar, en la nota 20 Cádiz, 614, zona 1, Ciudad de Guatemala, si es Colombia, Ciudad Capital, pero indica el lugar de su residencia. Pero resulta que no es el lugar de su residencia. ¿Qué consigna entonces? Que por ignorar su residencia puede ser notificado en tal dirección. Es su lugar de trabajo. Que es su lugar de trabajo. ¿Claro? O si es otra dirección, que puede ser de Villa de los papás, ¿verdad? Que no sabe dónde está, pero dice, claro, que está de sus papás. Y esa dirección sí la sabe. Entonces, consigna esa dirección, que por ignorar el lugar de su residencia puede ser notificado la dirección. Pero siempre tiene que indicar eso, que por ignorar. Ahora, si es la residencia, consigna en el lugar de su residencia. Porque solo por eso me va a decir, porque eso sí es importante. Todo es importante, pero ahí ya previo a continuar con el trámite de la presencia, de admitir participante, que es la parte importante, parezca al indicar. Si ignora la residencia del señor. Y solo por eso, cuando llega la notificación, como a quién le llega la notificación, a la señora o a usted como papá. Depende de dónde haya llegado. Le llega a usted en el correo electrónico y en lugar para recibir notificaciones va a ser siempre en el abogado directo. Ahí le va a llegar. Entonces usted tiene que hacer otro escrito. No puede ser hecho de lo resuelto, de tal fecha, por un error involuntario, no indiqué ciertas circunstancias, por lo que parezca indicar que el lugar indicado constituye efectivamente la residencia. O otra circunstancia, por desconocer la residencia, se indicó que esa la segunda el caso. Pero aquí ya estaríamos hablando como de 10 días perdidos, porque no crea que solo a usted, solo en su caso, tiene el juez en el juzgado, ¿verdad? Entonces hay que indicar. Y entonces, ya con eso nos vamos a los hechos, que ya hablamos, que es la historia que le cuenta la señora. Primero, hechos. Uno puede ser porque el señor está en tal, con registro de matrimonio, pero usted está en tal. Según lo hago constar con el certificado de matrimonio que acompaña a la presente señora. Dos, producto de nuestro matrimonio, nos criamos 2 hijos de 8 y 10 años de edad. Lo que aquí con la certificación de nacimiento que acompaña a la presente. Tres, después resulta que mi esposo se fue de casa a hacer un proceso. Nos estaba prohibiendo, pero ya hace 4 meses y no me da dinero para los alimentos de mi persona y de mi esposo. Cuando convivíamos en el hogar, me daban 5,000 pesos para todos los gastos del hogar. Yo pues tengo conocimiento que trabaja en la fábrica Plásticos de Guatemala, donde es auxiliar del gerente, es profesión de computador, es auxiliar ahí por calidad
y gane la cantidad de 12.000 quetzales o 100.000 quetzales. Señor juez, ya tenemos él tiene dos familiares en Estados Unidos y que ya le están tramitando para que él se vaya también a Estados Unidos. Y tengo temor de que se pueda ausentar del país. Por lo que desde ya le pido que se le decrete el arraigo. Asimismo, solicito que se le embargue el salario que tenga en esa empresa. Desde ya, señor juez, solicito que se le pueda aplicar la atención alimenticia como él le daba su comida, más o menos. Estamos elaborando acá mentalmente un cuadro de cada uno de los apartados, para que usted sepa en qué apartado van unas circunstancias, en qué apartado van otras. Porque eso me pasó con esta compañera que me reclamó que había presentado las 35 demandas, pero estaban muchas de ellas deficientes. Bueno, entonces ya cumplió todo eso. Asimismo, desde ya se le exige una pensión provisional por la cantidad de 5.000 quetzales. Y también algo importante es que hay que individualizar. Si son 5.000 quetzales, tiene que decir, por ejemplo, 2.000 quetzales para cada uno de los hijos y 1.000 quetzales para el director. No tengan así la cantidad para las 3 personas en un solo grupo y que no se sepa cuánto es para cada uno. Tienen que individualizar cuánto es. Un hijo cumple la mayoría antes. ¿Cómo quedaría entonces si no sabemos cuánto fue para uno, cuánto fue para otro? Porque a veces pasa que eso pasa, ¿verdad? De que su hijo mayor, por decirles algo, está estudiando y que ya se va a graduar y que él se paga un colegio de tanto, el pequeño como está en un grado inferior, pues es menos, y entonces muchas veces puede ser que los montos puedan ser distintos, pero o si son iguales, de todas maneras hay que individualizar esa cantidad que corresponde a cada uno. Ahí termina usted la parte de los hechos. Luego viene el fundamento del derecho. Y decíamos que el artículo 278, alguien que le dé a la lectura al 271, del civil, por favor, del civil, concepto. La determinación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción alimenticia por la enfermedad. Entonces, aquí ya sabemos que es la atención alimenticia. Ya ahorita que es diario, ya sabe que es la atención alimenticia, porque muchos piensan que es solo la comida. Pero ahí que dice, que es que es habitación, que ahí está ya habitación, vestido, asistencia médica, así también la educación. Y la educación, ¿verdad? Cubre todos esos rubros, ¿verdad? Entonces, cuando usted esté pensando en que va a presentar esta demanda para su cliente, es porque ya, como ustedes están viendo, ya hizo esa operación, porque la señora que va a contar esto, que estudian los hijos, cuando pagan el colegio, que si van al doctor porque está yendo al dentista y que trabaja con es que te salen para 2 meses, qué sé yo, pero todos esos datos que van a servir para puntualmente englobar en una cantidad todos esos rubros que corresponden a la atención al municipio. 271, ¿verdad? Y luego estamos en el 79, ¿verdad? Que
nos habla de que se fija de acuerdo a las circunstancias personales del alimentista y conforme a los ingresos de alimentante, algo así, ¿verdad? Porque si nos fijamos de que los hijos tienen muchas necesidades, ¿verdad que sí o no? Casi no. No mucho, ¿verdad? Y bastante necesidad. Pero no podemos ver solo eso, porque si vemos solo eso, se queda así, entonces tenemos que ver cuánto gana. ¿Cuánto gana? Las dos cosas, ¿verdad? Porque si va a pedir algo que no es congruente, de todas maneras, la ley establece que como se va a... Ya habíamos hablado de los hechos que desde ya se puede pedir una provisional, entonces el juez dice ahí que puede fijar esa pensión provisional, pero cuando no se tengan documentos justificativos de los ingresos del señor, que a ese momento no sabemos, porque no sabemos cuánto gana el señor. En la señora puede decir que gana 30.000, pero solo son de momento, solo palabras. Y que de esos 30.000 es 15.000. Entonces, con esos datos, usted que es abogado, le va a tener desde ya, va a ir a pedir, al empezar a la señora, que mire que el señor cuánto le ha dado, y mire que ahí tiene ese trabajo, qué profesión tiene. Todo eso le sirve a usted, ¿verdad? Porque el señor, si digo que ganaba 30.000, que estaba ganando 12.000, y se le dio una pensión provisional que les apoye, pues la ley establece que esa pensión provisional, que la pensión puede, esa provisional variar en el transcurso del proceso. No hemos llegado a resolver el definitivo. En el transcurso del proceso, entonces, ¿qué hace usted como abogado? Presenta un escrito y donde ya acompañando la prueba, para que esa pensión provisional pueda ser reducida, ¿verdad? Bueno, entonces 278, 279, podemos ver ahí también el 283, personas obligadas. Personas obligadas. Y también nos iríamos al artículo, eso sería del civil, nos podríamos ir al artículo 12 de la ley de tribunales de justicia. Como ya les platiqué o les dije de que la señora tenía menores en el país, ¿verdad? Y también pedimos, vamos pidiendo desde la parte de los hechos, también sea necesario que se les pague el salario que le venga en la empresa, ¿verdad? Entonces, pero como de todo lo que hagamos va teniendo su fundamento. Está ese artículo 2 y el otro es el 526 el procesal civil 523. La playa tenemos que para realizar esquemas entonces, esa parte del código
procesal civil se llama alternativa al sufrimiento quinto, alternativa común a todos los procesos, porque esas medidas cautelares se pueden seguir en cualquier proceso. Entonces ahí vamos a encontrar el embargo, el arraigo, la anotación de medidas. Pero nosotros vamos primero a hacer medidas que sean propias. Buscando medidas que sean propias para este tipo de situaciones. Y miraríamos el 532, que dice medidas cautelares solicitadas en la demanda. Esta demanda, ¿por qué? Porque esas medidas las estamos poniendo dentro de esa demanda. ¿Verdad? Es algo, digamos, lógico, como estuviera yo mencionando como por gusto, ¿verdad? Es lógico, porque son medidas que van dentro de la demanda, ahí las midieron. Pero ¿qué es que refirió? Que hay medidas que se piden fuera de la demanda. Fuera de la demanda. Solo lo vamos a platicar brevemente en qué consiste. Porque por eso aquí figura en la demanda, pero ahora fuera de la demanda. ¿Cómo es? Eso es fuera de la demanda. Bueno, que llega la señora y es lunes, está en mi oficina, me cuenta todo el asunto y entonces hay algunas circunstancias que siempre es algo así. Ustedes están en un debate de esos pilas, están llevando juicios penales, laborales, de todo. Entonces, como esa está llena, ¿verdad? Y entonces, tiene audiencia mañana, tiene pasado en la laboral, tiene que ir a esto, tiene que ir a lo otro. Y entonces, usted le diría a las personas, no podemos hacer nada, porque yo estoy muy ocupado, y usted se pierde un cliente. No, entonces, ¿qué viene? Y pide esas medidas cautelares, el embargo y la arraigo, indicando que tiene temor de que el señor se va a ir del país y que tiene que se le arraigue. Presenta todos los datos que establece el decreto de arraigo. El compañero ya había dado un número ahí, no era muy ahorita el número, con todos esos datos que se le arraiga, ¿verdad? Y ahí indica y que su objeto es promover posteriormente el juicio o proceso correspondiente. Entonces ahí ya, como usted lo ingresó hoy lunes, pues, tiene que responder inmediatamente. Ese mismo día, pues, arranca de una vez, manda a migración y ya está en la arranque. Ya está en la arranque. El problema es que si se va por mocado, al eso que decimos, pues, ahí se complica. Entonces, pero ya tenemos el arraigo
Y entonces allí vamos a ver que la ley le da 15 días para promover la demanda. Ahí no vamos a ver qué es fácil, pero solo se los hago en relación para que vayan pensando qué se hace en esos casos. No sé si me explico. ¿Usted tiene tiempo? ¿Hay algún otro? Yo le planteé ese, pero puede haber otros problemas que tiene que reunir algunas pruebas o no le va a dar tiempo. Entonces pide rápido esa medida cautelar. Tiene conocimiento que va a vender unos bienes, que se le paguen esos bienes, porque esos bienes le pueden servir para las pensiones alimenticias, y entonces que se le embarguen para que no venda esos bienes. Pero rápido, ahí ese embargo, ya después va a ordenar allá que el registro de la propiedad le embargue los bienes. Así que aunque lo quiera vender, no se puede. Entonces ya usted pues procuró en ese momento garantizar esa circunstancia, ¿verdad? Y entonces tiene 15 días para ya hacer su denuncia, ¿verdad? Y ya presentarlo. Si ya en 15 días, 16, y no la ha presentado, a solicitud de parte va a pedir de que esas medidas queden sin efecto. Sí, compañero, por allá ¿alguien me va a preguntar algo ahí? Yo había levantado la mano solo para confirmar, o sea, estas medidas precautorias las puedo poner antes de la demanda y dentro de la demanda también, es lo que entendí. Si ya las pidió en la demanda, ya igual. Yo se las platiqué porque a veces hay circunstancias que no da tiempo para llevar la demanda completa. Hay que reunir documentos, pasan cosas como las que les decía, hay otras cosas que atender. Entonces, ese memorial de las medidas es rápido. Si es arraigo, una hoja y media nomás que le va a llevar. La hace rápido, lo va a dejar. Y ya pues garantizó que por medio del juzgado, pues ya el señor, cuando esté ahí con sus maletas, esperando su ticket en el aeropuerto, señor, usted no puede estar conmigo. ¿Ven que se pueden plantear varias medidas precautorias? Sí, A una sola persona. sí, usted va a depender de un solo acto. sí, puede pedir varias, ¿verdad? Puede pedir el embargo de los bienes, con el derecho a petición está, pero también después va a ver que todas las medidas sean proporcionales, ¿verdad? Si se logra cubrir solo con unas, solo las que considere conveniente, por decirle algo. Si tienen 3 casas y usted ahí puso que se le embargaran las 3 casas, le hablo de casa, ¿no? Nosotros sabemos que son bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces, voy a decir, pero no nos embargar las 3 casas, solo una, porque con esa vale 1 millón, no, es decir, tiene con uno. Recuerda decir que en cuanto a la demás embargos, no hay lugar, solo en cuanto a la finca tal, se decreta el embargo. Ofíciese a seguir la propiedad para lo que corresponde. Bueno, decíamos de que el fundamento de derecho también vamos viendo estos artículos, el 12 de la ley de tribunales de familia, estos estábamos viendo del embargo, el arraigo, y según sean las circunstancias del caso. Las pruebas que ya platicamos de que una prueba pues, se utiliza mucho, se promueve mucho, es la declaración de pasos. Ya indicábamos que constituye un pliego de posiciones, que es un pliego de preguntas que va en un sobre cerrado y que dice ahí pliego de posiciones. Parte actor, no llega a parte demandada, se mete ahí afuera del sobre. Eso va con goma o con tape. Nadie sabe, va a saber
o una grapa ahí por grapa alemán, aparte de las demás pruebas que va a presentar, ahí va la declaración de parte. ¿Qué preguntas le haría usted al Señor? Como usted es el que va a elaborar las preguntas o posiciones, como le llaman la ley. ¿Qué preguntas? Lo que platicamos el sábado pasado era que, por ejemplo, si quiere confirmar cuánto gana él, entonces le podría preguntar, dígame usted gana esta cantidad. Y diga esa pregunta. Diga, Señor, usted diga el absolvente, el que va a responder, la ley le llama absolvente, y el que pregunta se llama articulante. Y entonces, esa es la formalidad que tienen que indicar ahí. Diga el absolvente. Si usted logró tomar con su padre desde hace un año, diga el absolvente, si es cierto que hace 6 meses no provee atención alimenticia para sus hijos y su esposa. Diga el absolvente, si usted trabaja en las empresas. Diga si el absolvente, si usted debe un salario de carga. Esas preguntas se va a ir con el aprendizaje dándoles un orden oportuno para ir arribando a la que usted menciona. Hasta ver cuánto es lo que gana, porque eso no es accesibilidad para inclinar a ver cuánto puede decidir después. Luego tenemos la declaración de testigo, ¿verdad? El Señor mienta, ¿verdad? Que, por ejemplo, un ejemplo, señor juez, usted tiene 2 trabajos, aparte de que trabaja ahí en los plásticos de Guatemala, como él es directo contador, fíjese que él lleva unas contabilidades, llevaba ahí contabilidades en la casa así particulares, y esas sus cuentas que pagaban aparte, y ahí ganaba otros 8,000 quetzales al mes, porque ya tiene clientes desde años que a ellos gustan para que le lleven sus puntos, ¿verdad? Pero, entonces, diga el testigo, conoce al Señor Ronaldo, diga el testigo si lo conoce, porque él trabaja de manera particular como su profesión de perito contador, de auditor, diga si él presta servicios a otras personas como usted, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, y más si logra llamar como testigo a una persona que le preste su servicio, ¿verdad? Y el testigo, esa persona le presta servicios a su persona de la empresa que usted tiene, de su negocio. ¿Ok? Hay que cubrir, porque en un momento dado puede decir, no, yo no trabajo plásticos de Guatemala, no tengo otros ingresos, pero si usted desde la demanda, ya que va cerrando espacios, acaparando, abordando todos los trabajos que pueda tener, entonces no se asusten los valores, no se asusten. Digo que los testigos no están en esta demanda, los testigos no están acá. Los testigos, ahí donde vamos, en las pruebas, declaración de parte, el pliego de exposición implica que acompañen sobre implica que acompañen la presente de, y ya dijimos que la declaración de testigos, de los testigos señor tal y señor tal, quienes deben de ser preguntados de lo siguiente, y ahí colocan las preguntas, ahí las colocan además. Pero para los testigos, digamos, no ponemos pliego de exposición. No, es declaración de testigo. Se pone declaración de testigo, señores y tales y tales, DPI número tal, DPI número tal, de los cuales
acompaño en las copias de los documentos. Quienes deberán ser interrogados sobre lo siguiente. Y ahí van esas preguntas, ahí las ponen, ahí las consignan en la demanda, ahí las consignan. Las declaraciones parte de un sobre cerrado que se llama fija y la declaración de testigos que van ahí en la demanda. ¿Estamos bien? La declaración de testigos que se lo Ahí. y en la ¿De parte? de parte sí es inscrito En la fila, en esa. Sí. Bueno. Pruebas de documentos, ya dijimos, certificado de matrimonio, certificado de nacimiento de los hijos procreados, constancias que pueda tener de los gastos que hace, pero que no sea porque que presentan, que van al supermercado y presentan como 50 o 100 esa vez fue al supermercado, 100 fiscales, que otro día 1000, que otro día 500. No, sino que mejor usted presente una cuestión global. En caso de, aunque ahí no presente esas facturas o recibos, solo indique que el gasto de supermercado mensualmente es un aproximado de tal. Solo como un dato, porque de todas maneras lo que va a servir de base va a ser esas dos circunstancias, las necesidades y la capacidad económica. Y también en las preguntas, pues, diga el testigo si durante la convivencia usted le pondría de 6,000 quetzales. 6,000 quetzales. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Entonces, ya vamos, diga el absorbente, si usted es empresa, gana, tiene un salario de tanto, ¿verdad? O sea que como por varios puntos vamos logrando arribar a establecer esa cantidad que debe. Entonces ahí tenemos esos documentos y cualquier otro documento que nos pueda servir, ¿verdad? Podemos poner ahí la constancia de ingresos que devenga el señor, que el señor debe presentar. Ahí no lo presentamos nosotros, sino que le estamos diciendo a la jueza que el señor debe presentar. Sí, que él es el obligado a presentar, ¿verdad? Porque él es el que sabe dónde trabaja exactamente y todo. Los ingresos, por fase de ingresos que el señor trabaja, que él deberá presentar en su momento oportuno, ¿verdad? O que podemos poner también, o que oportunamente el señor, pues, oficia la empresa Plaza Colombiana para que remita a su judicatura la constancia de los ingresos totales de toda prestación del señor fulano de tal, ¿verdad? Vamos tratando de cubrir lo más que se pueda. Esas pruebas vamos a indicar ya luego en las peticiones de trámite. ¿Qué es lo que consignamos ahí? Uno, que se tengan por recibida la presente demanda de la vía del título de indicación del señor Alimenticio, que promuevo en contra del señor fulano de tal, y los documentos adjuntos, que son los acuerdos, que se tengan por recibir memorial, y esa prueba, que eso estamos diciendo ahí, ¿verdad? Dos, que se
tenga como mi abogado directo a la licenciada o al que se tenga para el lugar de notificaciones el canciller electrónico anteriormente indicado, o lo puede colocar otra vez ahí. Que se tenga como lugar para la práctica de estudios socioeconómicos las direcciones anteriormente ya descritas, o las pueden volver a poner ahí si quieren, ¿verdad? Que se tengan por ofrecidos los medios de prueba relacionados. Que se señale, que dice 202 o 203, ¿verdad? El procesal civil. Pero dice 202, 203. Audiencia. Que se señale 202 o 203. Y la verdad. 202 juicio oral, 203 conciliación. 202 Juicio oral. La demanda se ajusta a las prescripciones legales y después señalarán día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentar sus pruebas de conciencia bajo procedimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareció. El desplazamiento del demandado y la audiencia deben mediar por menos 3 días. Término será ampliado en razón de la instancia. Bueno, entonces, si cumple con todas las prescripciones, ¿verdad? Todo lo que va a señalar a la audiencia, va a servir. Y si no cumple, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Previo, ¿verdad? Todavía nos quedamos en los previos, ¿verdad? Pero cuando ya se cursaron los previos, y todo eso, pero si no hay, digamos que todo va en línea, después cumple con los requisitos, señala día y hora. Pero entonces ellos debiendo presentar con sus medios de prueba. Pero si nosotros ya nos aportamos con la demanda, ya los presentamos, ya no los tenemos que llevar. Entonces, ¿quién los tiene que llevar? La parte demandante. La parte demandante. La parte demandante. Entonces, luego de que hicimos esa petición, de que señale después, señale a la audiencia, el juicio oral, copia ese artículo, como dice ahí, puede ser un poco resumido, ¿verdad? Pero lo importante es que supongamos que señale esa audiencia. Luego de colocarlo, que se dicen las medidas precautorias que ya dijimos, ¿verdad? Si hay embargo, si hay atalgo, según lo que hay. Y luego vamos a hacer peticiones de sentencia o de fondo que agotados los procedimientos o las etapas del proceso, se declare con lugar en la demanda de juicio oral de violación ofensiva alimenticia que se promueve en contra del señor fulano de tal, y como consecuencia que se condene al pago de la cantidad de tanto en concepto de ofensiva alimenticia a razón de 2.000 quetzales para pago de domicilio y 1.000 quetzales para y luego que se nos emita dos certificaciones de la sentencia correspondiente, que se notifique a las partes. Ahí terminaríamos con esto, sería suficiente. De acuerdo a las circunstancias, si viene algo más que peligro, ya lo veríamos. Pero normalmente las certificaciones de ofensiva alimenticia, ahí irían en esos términos. Entonces, acá dijimos que se copian los artículos. Entonces, recuerden el caso porque la estudiante en esto solo ponía números.
desde aquí no lo continúe en su trabajo. Ya vamos a esta parte, punto 9. Aquí ya tenemos que no son números y contenidos. Aquí sí son solo números. Artículos 1, 2, 3, 8, 12, 14 del Código Civil, todo lo que sea de civil, tales del procesal civil mercantil, tales de la ley de tribunales, de la ley del organismo judicial, de la Constitución Política de la República Nacional, de la Convención de los Derechos del Niño, y ahí solo números. Número de copias, la ley establece que es una copia según las partes que hayan en el proceso, ¿verdad? Pero compañeros, por favor, un momentito. Discúlpenme que vengo a molestarles. El motivo por el que yo lo vengo a molestar es para ver si de casualidad ustedes me puedan ayudar. La verdad, yo ando pidiendo colaboración porque mi hermano tuvo un accidente. Él tiene 22 años. Él había terminado de laborar en su trabajo y antes de retorno para la casa cuando había pasado un milagro. El golpe que él recibió es bastante fuerte. Él tiene 17 puntos de la parte de la cabeza hasta acá y aparte tiene fracturado ambos pómulos, nariz y perdió los 4 dientes de adelante. Lo que nos dijeron los doctores es que tienen que hacerle una reconstrucción de rostro, pero aparte de eso nos están pidiendo 8 donadores de sangre. Gracias a Dios ya 3 familiares hicieron exámenes y si pueden donar y no nos van a cobrar nada. Pero tenemos a otras personas que nos están cobrando 400 quetzales por donar. Perdónenme, ¿verdad? Con lo que ustedes puedan ayudarme, discúlpenme por venirlos a molestar. Si alguno de ustedes desea ver, no sé qué es las imágenes de la radiografía que le dieron a mi mamá. En esta más que todo se logra ver la fractura que tienen los pómulos, en la parte de la nariz y la pérdida de su diente de adelante, como les comenté. Nuevamente discúlpenme y con su permiso, muchísimas gracias. Si gusta, aquí en silencio, ahí despacio, pero va a Perdona. Buenas tardes. ¿A dónde se va? Ahí en San Juan de Dios, por favor. Queríamos quedar y ahí. El nombre, ¿no? Sí. No nos hubiera preguntado, porque algunos podemos. Sí. ¿Qué se desea anotar? El nombre del hermano para que se puedan. No me importa. No. Solo lo único que me dijeron, Mario Bentalí. Mario. Mancía Aceituno. Mancía. Aceituno. ¿Hay horario específico para la Aceituna. Sí, más que todo, si quiere puede anotar mi número, porque ellos tienen unos días específicos que les pueden abonar. Es 5814 8952. Sí. Bueno, estábamos para el Consejo de Reformas. Entonces ahí los cuáles los 63 reformas, ¿va? Los más seguidos. De todo escrito y documento que se presente, deben entregarse tantas copias claramente
elegible papel común o fotocopia como parte de funeraria hayan sido notificadas. Permiso. Y a disposición quedarán desde que sean presentadas. Para el efecto de este artículo se considerarán como una sola parte o domicilios unidos bajo una misma representación. Los litigantes representarán una copia adicional debidamente firmada y tribunal para recoger los autos en caso de extravío. Para constar el número de copias que se acompañen. Ahí estamos, ¿verdad? El sentido es que los testigos que presenten deberá indicar el número de copias. Hay una copia que va para el demandado, otra que el original y otra copia que le queda al juzgado para reposición de autos, ¿verdad? Es decir, eso de reposición de autos es porque si se pierde el original, ahí se pierde esa copia. También a veces pasa que se pierde el original, pasa muy poco, ¿verdad? Pasa muy poco, se pierde el original y las copias. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se manda por medio de un que llamamos incidente, se cita a las partes para que proveen de las copias que ellos tienen. Pero eso lo vamos a ver adelante. La fecha que usted le va a consignar a la demanda. Y ahí que la está elaborando. Pero si usted considera que la está haciendo hoy, pero la va a presentar por el sábado, ella va a presentar hasta el miércoles, pues le pone la fecha de miércoles. O si le pone la fecha del sábado, pues está mal tampoco, pero lo que va a valer es que cuando usted la presenta, le ponen el sello fechador. Hay un fechador que se lo impregnan ahí y ahí aparece. Lo más importante, la fecha en que presentó la demanda. O sea, a partir de ahí es que comienzan a correr los plazos para el juez, porque al juez, ¿cuánto tiempo le da para que resuelva de esa demanda? 10 días, 20 días, 30 días, 40 días. ¿Cuánto le dará que resuelva? ¿Quiénes dicen que 10 días se le hacen la mano? 5 días, 3 días. ¿Cuántos días le da? Le da 24 horas. Un día, 24 horas. El organismo judicial, le busquemos ahí como por el 141. Los decretos. ¿Decretos? Sí, plazo para notificar 142, sí. Para resolver. El 142. Plazo para resolver 142. ¿Qué dice? Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes. ¿Las sentencias? Sí. Ah, dice las sentencias dentro de los 15 días después de la vista. Sí. Usted le iba a ir decretos, autos y sentencias, ¿verdad? Sí. Ahorita que estamos viendo los jueces, decretos. Porque cuando toda demanda, todo escrito que ingrese, el juez va a emitir un decreto. Porque eso es lo que corresponde a ese momento, oportunamente. Un decreto, si lo admite para su trámite, se le pone un crédito o si la rechaza. En un decreto, al día siguiente, pues después, ya al día siguiente, si entraron 20, ya tienen que estar resueltas para el día siguiente. ¿Verdad? Ahí estamos. Porque ahí va a aparecer la fecha respondida. Bueno, firma de solicitante, aquí en el numeral, no es importante, dice firma de la solicitante, pero también dice que si
no puede o ignorar el que firmará su juego otra persona o el abogado que le afilia, ¿verdad? Ahí en el 61 del procesal civil. ¿Verdad? Entonces, yo les recomiendo más, no mucho firmar, mejor firmar, es ver que firme la parte que firme la señora su demanda y luego su firma y su sello como abogada tributaria, firma ahí y tienen los timbres forenses que tienen un valor de un quetzal. Si su demanda, como unas son más pequeñas, abarcan menos hojas, menos contenido, otras más, sería un timbre forense de un quetzal, ese valor tiene por hoja. Por hoja, si son 4 hojas, cada hoja con su timbre forense. Hasta ahí, vámonos bien, ya vimos cómo tenemos ese contenido para la demanda y hemos visto lo relacionado a la aplicación de la pensión alimenticia. Bueno, dudas de la aplicación de pensión alimenticia. ¿Sí? Yo solo más que todo de ver cómo se aplica en la realidad esto de las resoluciones que hacen los jueces. Si lo resuelven en las 24 horas que dice ahí o en algunos casos no. Pues sí se resuelve. Porque si ahí le aparece a usted que la resolución, porque el juez en ese juzgado de una instancia de familia 16, recuerdo si la presentaron el viernes, ayer, va a decir 16 de marzo del año 2026, va a decir eso. Si le dice otra fecha y va a tener problemas, pues si el abogado ve eso y va a indicar que pues incumplió con ese plazo, pues empezaría a presentar ¿verdad? Ahora hay otras cuestiones, ¿verdad? Los plazos, hay algunos, como por ejemplo el de la primera audiencia, como ahí lo que nos señala es que tiene que ser por lo menos 3 días, y notificado por 3 días antes, ¿verdad? Entonces no les está diciendo por fuerza que hoy la presentó y en 3 días va a ser, ¿verdad? Sino que nos dice que por lo menos 3 días antes de ser posteriores a la notificación, que haya sido notificado por lo menos 3 días anteriores. Por ejemplo, si le fue a la fija el jueves, tuvo que hacer notificado el lunes, para que tenga esos 3 días para presentarse a la audiencia. ¿Me explico o no mucho? ¿Está bien? Sí. No tenga pena. Un material de estudio indicaba ahí si la persona demandada en el PT y la acaba de demandar está en la ciudad capital, ¿dónde se puede presentar la demanda? Si en PT o en una capital. ¿Dónde viene El demandado está en PT. Ahora. Y la persona que está pidiendo los alimentos está aquí en la capital. Y si usted como abogado está defendiendo a la señora porque quiere que el señor le pase un bien que sale, ¿qué haría usted? ¿Va a demandar ya? Pues yo lo demandaría ya porque tal vez sería más rápido, porque él está allá. Allá tendríamos que ir nosotros allá. Y como nosotros la señora no tiene para pasar. Por ejemplo, si ¿qué es lo que conviene?
La ley establece que tiene preferencia el demandante en estos casos. El demandante, usted como abogado le va a facilitar a la señora que él sí le conviene. Él es el que le conviene. Y más nos agrega la ley que donde en procesos donde aparezcan como partes demandantes, porque los leones son demandantes a través de su mamá, será en el domicilio de ellos. Así dice tanto en el Código Procesal Civil como en la ley de tribunales de familia. Entonces usted lo que dice que la señora le va a pagar a usted su viaje para allá en el Pullman o en el avión, todos los gastos. Y la señora no le va a cumplir. Aparte de eso, si la señora trabaja, tiene que atender los niños, tiene un montón de cosas. No, la ley favorece a la parte material de la relación familiar. ¿Verdad? Artículo 12, leyes tribunales de familia. Y está este otro artículo de la ley tribunal de familia, creo que es el 18 o el 15, que nos habla de eso, que haya menores de edad que aparezcan como demandantes, y en el procesal civil también ahí nos indica que debe preferirse. En el procesal civil está más de los primeros artículos, donde dice competencia por razón de la cuantía, por territorio. ¿Ya? ¿Qué dice? Competencia por el valor. Por razón de la cuantía son competentes los jueces menores cuando el valor que se liquida no sea no, ellos tienen que decir algo cuando sea cuestiones como o algo así. Por ahí está. Sí, pero ¿cuánto se va a tardar el juzgado de justificar la tarjeta? Ahí que no hace la ley de tribunales, dice los años inicial plazo para notificar. Los guerreros serán notificados en cuanto de iremos ahí los guerreros. Para notificar, es decir, el plazo para notificar. El plazo para notificar. Los guerreros serán notificados. Es el artículo 142. Las providencias de los despuestos serán efectuadas dentro de un plazo máximo de los 2 días siguientes de haberse notificado por el tribunal competente. Los actos delictivos se notificarán dentro de un plazo máximo de 5 días siguientes de haberse notificado por el tribunal competente. Las sentencias se notificarán dentro de un plazo máximo de 15 días de haberse. Bueno, aquí miren ustedes dos cosas. Hay un plazo para resolver de opuestas, pero aparte está este plazo para notificar que significa. Pero, ¿cómo hace el juez para notificar al señor que está en el PT? ¿Cómo hace para notificar? Bueno, como el demandado, él no sabe nada todavía. Entonces el juez no tiene el cuerpo de abogado de él ni nada de él. Entonces hay que ir a notificar donde vive el señor. Entonces, ¿qué hace? Manda a un oficial en avión y llega a la casa y le notifica. ¿Está bien o está mal? Dijo. Se podría mandar O en la Pullman o en el carro de juzgado, que no hay. O ahora en la patineta eléctrica, se va a pasar. Miren cómo ha servido las patinetas. Hay un compañero que se viene de San José Pinula con su esposa. Ella trabaja en un juzgado laboral en la zona 10. Él trae la patineta en el baúl. Ahí se queda la señora. Y ahí en la zona 10 se va para los juzgados de familia en la patineta eléctrica. Y ahí miro yo varias personas que logran cumplir esa necesidad, ¿verdad? Entonces,
¿Qué hacemos para notificar? El juzgado de departamento. Entonces hay que mandar las actuaciones al juzgado, puede ser a uno de paz o puede ser al de instancia, según las circunstancias. Debe mandar para ese juzgado la notificación. ¿Qué le va a ir a entregar con la notificación? Esa primera solución, la copia de la demanda, todas las pruebas, ¿verdad? Entonces el juzgado, al que le llegue, va a ir a la presidencia del señor o a su lugar de trabajo y ahí le van a entregar ese contenido, porque tiene que tener conocimiento de qué lo están demandando. Pues no, ¿cómo se va a defender? Pues ya el señor con eso va a buscar su abogado. Eso se llama exhortos, despachos, exhortos y suplicatorios. Eso por ahí lo tenemos también en la ley y también en la ley exhortos, despachos y suplicatorios. Entonces, si el pueblo manda a un juzgado de paz, es un despacho. Si lo manda a uno de instancia, es del mismo grado, es un exhorto. Y es a una autoridad superior que número 73, alguien lee lectura al 73, al 72 alguien y luego alguien al 73. Alguien al 72, y los demás, por favor, llevarlos su lectura. Porque solo con que lo lea hoy, yo le apuesto que algo de eso se le va a quedar. Compañeras, por favor, deben de dejar la conferencia. Artículo 72. 72. Cédula de notificación. La cédula debe contener la identificación del proceso, la fecha y la hora en que se hace la notificación, el nombre y apellidos de la persona a quien se entregue la copia de la resolución y la del escrito. En su caso, la advertencia de haberse entregado o fijado en la puerta, la firma del notificador y el sello del tribunal y del notario en su caso. Ahora, el artículo 7, por favor. Notificación por exhorto, despacho o suplicatorio. Cuando haya de notificarse o citarse a una persona residente fuera del lugar del proceso, se hará la notificación o citación por medio de exhorto o despacho, dirigido al juez de primera instancia si la persona residiera en la cabecera del parlamentario o dirigido al juez menor correspondiente si residiera en un municipio. Cuando el suplicatorio o omisión rogatoria haya de remitirse a juez o tribunal de otro país, deberá hacerse por medio de la Corte Suprema de Justicia. Gracias. Y entonces, ¿es cierto lo que les dije o no? ¿Ya lo sabía eso usted? No lo sabía. Pues ya me entiendo ya. Bueno, entonces, ya vemos ahí cómo se va a notificar a los lugares. Entonces, tenemos datos que el señor está ahí en Villanueva, entonces, allá manda el juez de exhorto ese despacho a donde corresponda, ¿verdad? Pero no queda de vista de que hay que favorecer a la parte imagen de las relaciones familiares. Bueno, resulta que usted no le adhirió los timbres forenses a la demanda, y la demanda tiene 5 hojas. Es un timbre por hoja. Viene el juez y lo rechaza. ¿Qué hace usted? Subsanar. ¿Qué hace usted? ¿Se queja en contra del juez? ¿Sí o no?
¿O qué haría? Se la rechaza. ¿Qué solución le damos? Artículo 50 del Código Procesal Civil. Tiene que aparecer ahí alguna parte donde dice reforma. Alguien que dé lectura al 50. Asistencias técnicas. Las partes deberán comparecer auxiliadas por un abogado colegiado. No será necesario el auxilio de abogado en los asuntos de íntima cuantía. Otra vez, compañero, un poquito más recio. Las partes deberán comparecer auxiliadas por un abogado colegiado. No será necesario el auxilio de abogado en los asuntos de íntima cuantía y cuando en la población donde tenga su asiento el tribunal estén radicados menos de 4 abogados hábiles. Los escritos que no lleven firma y sello del abogado director ese que tacha serán rechazados del pleno. Declarar constitucional, artículo 50, segundo párrafo, la frase así como los jurisprudentes. Y aparece conjugar la acción de inconstitucionalidad general parcial de la frase así como los fines poderes. Se declaró inconstitucional. Sí, porque está expulsado. En este caso, que se lo vayan a rechazar por no la ley de tiempo. Pero usted no se pelea con el juez, porque el juez no es perfecto, solo Dios. Solo Dios. Y entonces, me pudo haber pasado, es raro que le pase en este caso, pero le pudo haber pasado, en un escrito, y por lo que la rechazó, por medio de qué clase de corrupción. Entonces, la ley establece en el 592 Sí, por favor. 598. Procedencia de la votación. Los decretos que se dicten para la organización del proceso son revocables de oficio por el juez que los dictó. La parte que se considere afectada también puede pedir la revocatoria de los decretos dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación. Entonces viene usted, aquí está escrito, se revocatoria. Después, se resolución de rechazar, fue rechazada la demanda, explica, exponiendo como causa que no se ha tenido los fines públicos. Señor juez, que conforme con el artículo 50, fue declarado inconstitucional dicha circunstancia. Por lo cual, acudo a su justificación para que se revoque dicha resolución y pueda ser admitida para su trámite la presente la demanda instaurada. Se me conceda la oportunidad de presentarme a la judicatura para adherir los tipos correspondientes. Palabras no, palabras no. Ya como es, se lo presenta y el juez no se va a revocar y va a fijar el día para que va a ser inmediatamente el presente a elegir los tipos. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ahora, algo más práctico y que
dio cuenta que no están los timbres. Entonces, mire, avísele vía telefónica, correo electrónico, que el abogado no admitió. Que se presente inmediatamente a delito. Y ayer, y bueno, estoy presente que me informaron por vía telefónica o por el correo, o electrónico, por el casillero, y estoy presente. Ni habla con él, ahí el secretario comisario, que ahí le ponen a la lista de procesos, adhiere sus timbres. Eso es. Ahí que hace, cuando el juez se da cuenta que cometió ese error, ¿verdad? O si usted como no ha discutido todavía el premio o el caso, usted se dio cuenta y no ha adherido los timbres. Se va para el juzgado con los timbres. Va llegando a la oficina de haberlo dejado ahí. Está en la zona 10, ahí en el Géminis tiene que ir a su oficina. Está hasta la zona 1. Pero dice, no están los timbres. De regreso al juzgado, todavía le da tiempo, porque no son las 3:30. Y mire, fíjese que el comisario es el primero que atiende. Fíjese que le pasó eso. Permítame un momento. Está con el secretario y dice que los atienda ahí. Atiende los tiempos. Ya estuvo, ¿verdad? Porque viene el juez y dice que ahí está el licenciado y dice que el juez me demanda hoy a las 8 de la mañana. Y ahorita ya son las 10, pero dice que regresó, porque dice que se reportó que los atienda. Porque el juez no va a decir, mire, dígale que presente un memorial y ese memorial explique por qué no se puso. ¿Verdad? Entonces, hay algunos que puedan hacer eso, pero la ley establece en el artículo, en el considerando segundo de la ley de tribunales de familia, ¿qué nos dice el segundo considerando de la ley de tribunales de familia? Esa ley cuesta 100 quetzales, no la han comprado. ¿Cuánto cuesta? El primer considerando, dice. Segundo considerando. Que la eficiencia de esa protección al núcleo familiar debe establecerse en un sistema procesal actuado e impulsado del juicio, con suficiente flexibilidad y especialmente conciliatorio. ¿Puedo repetirlo? Considerando los que la eficiencia de su protección al núcleo familiar debe establecerse en un sistema procesal actuando e impulsado de oficio, con suficiente flexibilidad y especialmente conciliatorio. Entonces ahí aplicamos este principio, debe ser flexible. Y el derecho de familia es poco normalista. No es que no sea formalista, es poco normalista. Entonces, vemos cómo solucionamos fácil el problema porque no le puso los timbres. No está afectando al demandado. Fíjese, señor juez, que como no puso los timbres, sin lugar la demanda de pensión alimenticia. ¿Va que no? Entonces, son cosas sencillas, pero que es importante que las conozcamos. Y ahora vamos a ir viendo algunas cuestiones que los pueden salvar de la situación de pensión alimenticia. Y entonces, como todo va teniendo relación, ahora platicamos del aumento de pensión alimenticia. ¿Qué dice el 280? ¿El civil? 80 para 79 para el aumento. Según el aumento de pensión que supran las necesidades de la justicia y a fortuna de los bienes
Entonces usted llega a la señora, fíjese que me estaba dando universales, pero dice que mi hijo inicia el bachillerato el año que viene, están en noviembre, y entonces el colegio ahora a la universidad le cobra 1,000 quetzales de la comunicación. Y también nosotros vamos a subir, que yo, ¿qué puedo hacer? Cuando usted regresa, dice, pues no tenga pena, señora, mire, mi esposo, él, ¿cómo está su trabajo? Pues fíjese que a él, desde que estaba de auxiliar de contabilidad, pero dice que ahora está de subgerente. Yo creo que a mí me pasa más. Porque imagínate que gana lo mismo y puede hacer que con el mismo salario puede hacer que no sea posible, puede hacer posible que no, puede hacer que sí, puede hacer que no, pero es más viable cuando hay una mejora en los ingresos del señor. Entonces usted cuando platica con la señora tendrá que evaluar esas circunstancias. ¿Qué es mejor, verdad? Si ha tenido ese aumento, ese ascenso en su trabajo, porque eso va a ser más seguro, pues eso va a garantía que pueda dedicarse ese aumento. ¿Y cómo presentamos la demanda? Con todos esos requisitos. Con todos esos requisitos. ¿Verdad? Siempre va a ser igual. Pero resulta que llegó el Señor con usted y le dice que usted, ya, usted es el abogado de la señora, es aparte. Fíjese que como usted ha sido mi abogado, se recuerda que hace 2 años me demandó mi esposa, yo vine con usted, fíjese que hago licenciado ahora, fíjese que ganaba 10,000 en ese trabajo, me despidieron, fíjese que pasó tal circunstancia y ahora yo estoy en una empresa, pero ya no gano ninguna y me pagan 6,000 quetzales. ¿Qué puedo hacer? Porque fíjese que ya así me dice, ya no logro subir y son 5,000 de pensión alimenticia y gano 6,000 ahora. Entonces vamos a solicitar disminución o reducción de pensión. Entonces, ¿qué hacemos? Igual, todas cumpliendo todo esto, las introductorias, las comparecencias, los textos, los fundamentos de derecho, las pruebas, todo eso vamos a cumplir en la policía. ¿Verdad? ¿Y qué le va a ayudar a seguir haciendo la relación? Lo más importante es que pruebe que lo despidieron, la carta de despido, los nuevos ingresos que tiene, a partir de qué fecha fue esto, todos estos datos, para que el juez, para dictarle al juez sobre esas posibilidades que tiene. Pero ahora viene que, fíjense, licenciado, de que mi hijo cumplió 20 años. Yo le estaba dando una pensión alimenticia de 2,000 quetzales, pero fíjese que yo sé que hasta los 18 años tiene derecho, pero fíjese que yo necesito años más. Pero aún se dice que ya no puedo seguir. ¿Qué hago? Igual, otra banca, pero le doy una extinción de pensión alimenticia. Aquí está en los cuadros funciona 2,89 y otro a 2,90. Por favor, del código civil. Artículo 269. Se dará la obligación de dar alimentos, 1, por la muerte alimenticia, 2, cuando la queja de protección se ve en la imposibilidad de continuar prestándolo cuando termina la necesidad de recibía, en el caso de injuria, falta o daño grave inferido por la injusticia
contrario, debe prestarlo. Cuarto, cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta ansiosa o de la falta de la aplicación al trabajo de la justicia, mientras subsistan estas causas y si los hijos menores se casaron sin el consentimiento de los padres. Artículo 290. Los descendientes no pueden tampoco exigir alimentos. 1. Cuando han cumplido 18 años de edad, a no ser que se hallen habitualmente enfermos, impedidos o en estado de interdicción. Y 2. Cuando se les ha asegurado la subsistencia hasta la misma edad. Bueno, entonces, si está en estado de interdicción, puede seguir gozando de artículo 8. Ya sea en incapacidad o interdicción, hablamos de estos dos términos porque la interdicción la vemos más cuando una persona carece de mental. Y el de incapacidad lo detectamos más cuando la persona si está bien en su capacidad de cálculo por lesiones fuertes, ¿verdad? Que deben ir a ruedas o pues, estos casos penosos, puede ser un accidente, cualquier otra circunstancia que ya no puedan valerse proveer para sí mismos alimentos. Eso sería los casos que tenemos para la producción alimenticia. Licenciado, una pregunta. En el caso de que, por ejemplo, el padre no haya brindado los alimentos en el término de que el padre pero ya cumple 18 años, ¿esto es retroactivo? No los dio. No los dio. Ya estaban fijados. Sí. Entonces ese es otro juicio. Cuando ya tenemos un documento, porque una pensión alimenticia solo la fija el juez. ¿Será que solo el juez la puede fijar? Pero esa sentencia puede servir como título para ejecutarse, ¿no? En la vida. Título ejecutivo. Pero solo el juez puede fijar pensiones alimenticias. Solo él. No hay para dónde. ¿Qué dice usted? Solo el juez. ¿Sí o no? O buena noticia. Bien. Se presenta la señora y el señor voluntariamente van a hacer el popular de la Universidad de Guatemala. Allá en la Universidad en la Corte. Y ahí hablan por los abogados fíjense que venimos con mi esposa, que ahorita estamos separados desde hace un año, y hoy nos pagamos que estuvo arreglamos, platicamos, y eso queremos que quede en un papel. La residencia no nos da dinero, porque ustedes pasen adelante. ¿Tienen el CFI? Sí. Miren, vamos a necesitar las explicaciones de nacimiento de los hijos. Ser un casado, explicación de matrimonio. Bueno, entonces vamos a descargar el convenio. Y se llama convenio de fijación de matrimonio. Porque los que están ahí, son abogados. Y el abogado y notario tiene fe. Entonces, no solo el arquitecto, y el señor de atrás, también es, o lo dijo el compañero, título ejecutivo. Pero había un problema y resultaron en la PGN, que la PGN, Procuraduría General de la Nación, atiende a tiempo para que les pase la niñez. O sea, no tienen problemas. Terminaron por acudir ahí y ahí sucede lo mismo. Celebran un convenio de pensión. Solo que ese convenio, y escuche bien, ahí lo elaboran los abogados,
y lo mandan para el juzgado de primera instancia de familia para que lo homologue, es decir, para que le dé valor, porque si esa homologación no va a tener valor. Si el arquitecto lo mantiene ahí y un día la señora va a pedir una copia ahí y se la dan sin estar homologado, ya él lo manda al juzgado de familia, ahí el juez va a emitir una resolución que ya conocemos que se llama auto. Mediante un auto indica que todo ese convenio que se llevó está conforme a la ley y entonces lo homologa. Entonces, el juez va a tener el convenio y él la resolución original que lo homologó. Si la señora le cuenta esa historia, fíjese que en la PGN se le pasó ese convenio, usted ya no se va, ahora que ya usted lo sabe, no se va a ir a la PGN, usted se va a ir al juzgado a ver con qué juez le correspondió y a ese juez le va a pedir una certificación de ese convenio. Le va a extender esa copia certificada y con esa resolución donde dice que quedó homologado. ¿Me comprende? ¿Sí o sí? Está muy bien. Y lo mismo pasa, ahí en toda la República de Guatemala hay como 100 centros de mediación que pertenecen al organismo judicial. Estos centros de mediación no necesariamente los que están ahí son abogados. Hay psicólogos, hay pedagogos, hay profesionales que tengan que ver con lo social. Ellos son los que llevan esos procesos de mediación. Entonces, mucha gente, bastantes, es una cantidad que les voy a conseguir la estadística, para bastante gente acelerar esos convenios. Y ahí también le elaboran su convenio a las partes, que son voluntarios, ¿verdad? Y también esos de los centros de mediación lo tienen que mandar con el juez de primera instancia para que lo homologue. El del bufete popular, le dije que lo homologan, no, ese no se homologa, Pero ahora tenemos otro convenio. La señora lo demanda, usted es la abogada o abogado. Y entonces lo citan y lo citan para la primera audiencia. Entonces, ¿qué dice el 203 del procesal civil? Conciliación, artículo 203, conciliación. En la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará a venir a las partes, proponiéndoles por fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que conviene, siempre que no contrarie la ley. Contrarie la ley. Si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. El artículo 11 de la Ley de Tribunal de Familia de la Ley de Tribunal de Familia. Por favor.
este artículo 8 hace relación al 203, que nos habla de la conciliación. ¿Por qué? Porque citadas las partes, ya estamos aquí. Buenos días, el día de hoy, 16 de marzo del año 2026, siendo las 8 horas con 30 minutos. Para llevar a fiesta el expediente 2016 2520 00610. Se verifica la presencia de las partes, se encuentra presente la señora, la señorita, los abogados presentes. Estando plenamente notificados, esta judicatura procede a llevar a cabo la audiencia de suspensión de su gobierno del artículo 211 del artículo plano de familia y el artículo 203 del Código Civil. Señora y señor, ¿en qué consiste la justicia? Señora, usted me pidió una cuestión señor, usted en este momento tiene la oportunidad de llegar a una constitución. ¿Qué es lo que usted en relación a esa cantidad de tiene usted alguna propuesta de hacer? Quiero decir hoy en este momento llegan a un acuerdo, el proceso aquí termina, ya no hay que seguir a la demanda. Señora, ¿qué es usted? ¿Qué dice? Yo puedo pedir los 5.000 hectáreas. Eso es lo que me da, no me alcanza. Fíjese. Ella tiene un trabajo particular. Aquí tengo mi constancia, mire, mi destino. Y ahora es un trabajo de particular. Yo ofrezco 3.800. Ella sea consciente, sí, aquí está mi casa de escrito y eso está aprobado. Y es que hace el programa, señora, ¿qué tiene que decir? Teniendo la vista, se le pone la vista que había presentado. Hacer ahí se fija a qué cuenta, es importante, tiene una cuenta, dice yo que si pueden desayunar a las personas de monetaria, de ahorro y a si no tienes, si no pueden lo que entonces esta aplicatura entonces, con lo que hayan expresado ahí en el acta, y ahí termina aquí la mayoría de puntos en un 60, hay bastante en 60, no, 65% termina en el se va a ganar su cuenta. Ser abogado, no quiero un abogado. La señora quiere estudiar y abogado se pone a poner, ¿verdad? A poner, pero tampoco es que vaya a aceptar algo que no sea, pero ya teniendo ahí la prueba. ¿Sabe que más vale llegar a este acuerdo? Porque más adelante el Señor logra recuperarse y lo contrata a usted. Se va a poder pagar lo que tenía o más. Y como tenemos el aumento de sexualidad, al ver. Pero ese sistema tiene otro nombre, que no es complicado. Se llama convenio celebrado en luz. Convenio celebrado. Vamos a
Ahora, se fueron todos las personas interesadas con un juez y llegaron ¿es igual que este o no? Porque lo que graban, igual el bajón y de este ellos así espontáneamente llegaron. ¿Qué diferencia hay? Ya hay un debate, primero ya hay un debate, o sea, Ya hay una demanda, ya hay una demanda, ya convenios se llegaron, porque se emitió y en el otro no, solo llegaron con el juez y el juez los atendió y celebraron su convenio. Entonces eso no se llama convenio como tal. Ese se llama nada más convenio. Eso para los efectos en su demanda va a continuar. Porque se pone el convenio general no va a estar bien. Tengan en cuenta esa demanda